Hola, ¿cómo están? Les voy a leer las primeras páginas de Margarita, un recuerdo, que es una novela breve de César Aira. No hay novelas que no sean breves de César Aira. Es muy cortita y es la novela que vamos a comentar en el taller mensual de novela breve, que es este lunes 4 de octubre. Todos los primeros lunes de mes nos reunimos para comentar una novela breve en este taller. Son textos que se leen rapidísimo, son muy cortitos, pero muy jugosos y que abren conversaciones muy interesantes, perfectas para compartir con otros, ¿no? Para compartir en grupo. Cuando leemos juntos, en grupo, se van abriendo más y más hilos acerca de los relatos que leemos, y que son hilos que nos llevan a nosotros mismos, ¿no? De este modo, la lectura compartida se vuelve una herramienta de autoconocimiento, porque nos invita a indagar en temas que son importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Y que otros nos permiten seguir abriendo, nos permiten mirar. Bueno, sin más. Margarita, un recuerdo, de César Aira. Era 1957, el verano de 1956-57. Yo cumplía 18 años a fines de febrero y a comienzos de marzo me iba a Buenos Aires a estudiar en la universidad. Dejaba a Pringles, dejaba la casa donde había vivido desde que nací y a mis padres y mis hermanos. La había elegido yo. La gran ciudad me prometía sus atracciones y me daba la libertad que ya tenía, pero que en el pueblo no me servía de nada. Era un cambio que yo venía esperando con ansiedad desde hacía años, al que se sometían junto conmigo otros condiscípulos del colegio, una transición natural. Me daba a mí mismo estas explicaciones para controlar una inquietud que en cierto momento, al acercarse la fecha de la partida, se transformó en una angustia aguda que me oprimía de tal modo que pensé que no lo soportaría. A esa edad, los sentimientos son extremos, exagerados. El mío lo fue en grado sumo. La angustia me ahogaba. Era como si tuviera un peso en el pecho, en la cabeza, en el vientre, en todo lo que de mi cuerpo quisiera moverse, elevarse, responder a las solicitaciones del mundo. Era la parálisis del dolor psíquico que me acompañaba a toda hora. Sé, y debía de saber entonces, que muchos habían pasado por los desgarramientos de separaciones y pérdidas y exilios más serios que los míos, que en el fondo era un juego de niños. No había una razón concreta para que yo reaccionara con semejante violencia. Quizás tenía que ver con algo que también era propio de mi edad, el descubrimiento. Descubría en carne propia lo que era la angustia de verdad, y que en esa verdad vivir se hacía imposible. Nunca lo había creído en mi fatuidad juvenil. Ni siquiera lo había sospechado. O sí, porque para reconocer esa situación tenía que tener algún antecedente. No me lo habían dado los libros que leía con tanto ahínco. Advertía, por contraste, que en la lectura había un continuo de energía que nunca se topaba con lo imposible. Lo que estaba sintiendo era algo exterior a los libros, en ese espacio donde yo siempre había dado por sentado que no había nada. Pero ¿cómo era posible que la vida fuera imposible? ¿No había una contradicción ahí? ¿Acaso la esencia misma de la vida no era lo posible? La contradicción se burlaba de mi pensamiento. La angustia no cedía a mis razones, lo imposible se abría frente a mí como una boca de piedra. Sabía, porque no podía no saberlo, que la vida seguiría y más rica que como había sido hasta ahora. Me estaba despidiendo de la infancia, debía aceptarlo. Pero ¿de qué valía saber contra una furia secreta que estaba operando dentro de mí? No tenía nada que ver con saber o no saber. Eran torrentes que me inundaban por dentro, chorros de sangre ácida y desesperada. De
De los intentos de racionalizar que hacía, tratando de calmarme, el más promisorio era plantear esta angustia como una anécdota. En el futuro, quizá muy pronto, a la vuelta de la esquina, sería una anécdota, algo para recordar o contar con una sonrisa condescendiente. Sería eso realmente, pero decírmelo no me sirvió. El pensamiento, ese hijo dilecto del futuro, no puede nada contra el presente. Yo seguía estrangulado como un condenado a muerte. No se lo decía a nadie. No habría sabido cómo expresarlo, aún con todo el vocabulario adquirido en mis lecturas. Mis padres debían de notar que estaba alterado y seguramente sabían bien por qué. Si no me lo decían, era por no echar más leña al fuego, cosa que yo tenía que agradecer. Además, ellos lo reducían a sus proporciones reales y normales, que eran las que tenía. El gigantismo avasallante era un aporte mío, secreto, no por eso menos gigante e insoportable. No me encontraba a gusto en ninguna parte. En la casa no tenía espacio para desplegar una inquietud lacerante. Si salía a caminar me cansaba pronto, o ya estaba cansado antes de salir, por la tensión de las fuerzas contrarias que se hacían la guerra dentro de mí. En las calles archiconocidas, bajo el calor abrasador del fin del verano, ese calor seco y polvoriento que venía respirando desde que nací, el pueblo me devolvía una mirada hostil. No sé si hostil, indiferente más bien, aunque en mi estado de ánimo la indiferencia ya era agresiva. Habría necesitado un abrazo, un soplo de belleza o una exquisita nostalgia anticipada que las feas calles vacías estaban lejos de darme. El pueblo se cerraba a mi paso, me volvía la espalda. ¿Y era por abandonar eso que estaba sufriendo? ¿Valía la pena, Pringles? Ese paisaje inmotivado, esos cubos sin sombra. Me había venido preparando para irme desde que leyera mi primer libro, y cuando llegaba la hora debería haberlo previsto, era inevitable. Una reacción natural. La vida tenía que mostrar alguna vez su cara imposible. Pero ¿cómo soportarlo? Decir que Pringles me volvía la espalda es una metáfora no muy feliz, que me debe de haber sugerido un hecho con el que contradecía su sentido. Mi cuarto en la planta alta de la casa daba al fondo, no a la calle. Por privilegio de primogénito, yo era el único que tenía un dormitorio propio, para mí solo. Mis hermanos dormían de a dos en los cuartos grandes que daban a la calle. El mío, atrás, daba al interior de la manzana, al patio de casa y los patios de los vecinos, amplios y arbolados, y más allá de los patios, las afueras del pueblo, el campo. En aquel entonces el barrio, que era casi suburbano, estaba poco edificado. Desde la ventana tenía un panorama amplio hasta el horizonte del oeste. De modo que al venir de la calle y meterme en mi cuarto tenía la sensación de volver la espalda al pueblo, y en una maniobra topológicamente inexplicable ver su reverso. Las maravillosas puestas del sol, el canto de los gallos. Yo estaba tan identificado con mi cuarto que casi no sentía estar en él. No lo sentía como un espacio. Tenía la puerta siempre cerrada, la persiana siempre alzada. Lo primero por el prurito del secreto, el inocente secreto del chico y el lector. Lo segundo, por una necesidad de luz que he tenido siempre, que siempre se tradujo en una necesidad de paisaje, de perspectiva, y ésta, a su vez, dando la vuelta completa al cuarto, me abría al secreto del pueblo, a sus crepúsculos lejanos y el canto de sus gallos. Ahora ese secreto se había solidificado en mi pecho en forma de ansiedad, por causa de una química cuya acción estaba fuera de mi control. El hábito de la lectura me había hecho creer que podía hacerme cargo de todo lo que pasara y decidir al respecto. Ingenuidad impropia de un bachiller inteligente, pero es que en realidad todavía no me había pasado nada. Mi mente virgen de adolescente tardío absorbía más dolor del que podía procesar. Me era imposible no pensarlo como algo definitivo,
aún mientras me repetía que era una anécdota y como tal pasajera, un episodio. Pero había episodios definitivos. Pasaría, de acuerdo, pero me dejaría marcas. Eso lo estaba sintiendo desde ya. Sentía cómo el dolor estaba inscribiendo en mí con letras torcidas, con runas incomprensibles, tatuándolas con brutalidad en la carne y la sangre. Exageraba, indudablemente, para darme importancia ante mis propios ojos. Quería hacer una tragedia de lo que no era más que el trivial miedo bien documentado del animal que abandona el nido. Aún así, sabía que no lo dejaría atrás tan fácil. Me estaba transformando. Era como aprender a andar en bicicleta o a hacer cuentas, dos adquisiciones que habían sido tan importantes para mí en la infancia. Esas eran las analogías que podía hacer. Lo que más peso definitivo tenía no era exactamente la angustia que me mortificaba, sino otra cosa que iba asociada y tenía una profundidad insondable: la tristeza. No era la melancolía voluptuosa, esa teatralización íntima que se disipaba con el vuelo de los minutos, sino un peso oscuro, un pesimismo. La vida perdía significado, sus atributos caían, las palabras mismas se oscurecían, se confundían, como si se agazaparan preparándose para hacer la guerra a los hombres. Todo se revestía de una belleza nueva y terrible. En la tristeza había un germen de algo sin nombre que se extendía más allá de la desesperación pueril que me embargaba. Habría querido que el tiempo se detuviera o que ya todo hubiera pasado. No podía soportar lo que me estaba pasando. Habría querido llorar, de saber cómo hacerlo, dejar correr un río de lágrimas en el que yo también me fuera. No sabía hasta dónde, hasta el fin del mundo. Entonces, hice algo que no había hecho nunca ni volví a hacer: escribir poesía. Fue algo tan extraño en mí y tan raro el modo en que sucedió que todo el proceso me quedó grabado en la memoria con rasgos más nítidos que cualquier otra cosa que me pasara en esa época. Parecería que me contradigo, porque un poco antes afirmé con énfasis que la angustia de la partida me estaba dejando marcas indelebles. Lo sostengo. Recuerdo bien el sentimiento. Casi podría revivirlo a voluntad, de tan bien que lo recuerdo. Pero solo el sentimiento, no los movimientos y acciones que lo acompañaban. De estos, solo me quedó la escritura de la poesía, que ella sí podría volver a poner en escena en cada uno de sus detalles como si dispusiera de una coreografía escrita o dibujada. Mi cuarto, que fue donde tuvo lugar, era ascético. Las paredes pintadas de gris claro, la cama con la cabecera contra la pared frente a la ventana, una mesa de luz con el velador, una alfombra, una silla y en el rincón un gran escritorio de nogal con cajones. El único adorno, un cuadro colgado sobre la cabecera de la cama en el sitio donde en otras casas había visto un crucifijo. El cuadro lo había pintado yo 1 o 2 años antes, en una iniciativa que ahora me parece por demás curiosa. Había querido pintar, aunque no me consideraba especialmente dotado para la plástica. Compré una tela preparada, con bastidor, no muy grande, de 40 por 30 centímetros aproximadamente, unos pomos de óleo, un frasco de trementina y un pincel. Mezclé un color en un plato y lo apliqué con el pincel en un ángulo de la tela, una mancha del tamaño de una moneda. Mezclé otro color cualquiera al azar y lo apliqué al lado del anterior, después otro, y así hasta terminar todo el óleo de los pomos y haber cubierto toda la tela. El resultado fue una sucesión de hileras de pequeñas manchas de color, en arcos que se abrían desde el ángulo por donde había empezado, all over, estrictamente abstracto. No podía ser más abstracto, ni el resultado más aleatorio. Nunca más volví a comprar pinturas ni telas. El pincel no lo tiré, pero tampoco lo volví a usar. Supongo que había satisfecho el deseo de pintar de una vez. O que me convencí de que no podría hacer nada mejor.
Con todo, debió de parecerme que el cuadro tenía algún valor, así fuera testimonial, para sacar de la pared mi foto de bebé y reemplazarla por él. Pero vuelvo a la poesía. En ese entonces yo tenía la costumbre de escribir sentado en el suelo, sobre la alfombra, con el cuaderno en la cama, que era lo bastante baja como para permitírmelo. Tenía ese importante escritorio que había sido de un tío abuelo, rico hombre de negocios, y había heredado a mi padre, y seguramente por no haber en la casa otro lugar donde ponerlo me lo habían dado a mí. Pero nunca lo usaba. Las tareas del colegio siempre las había escrito en la cama, sentado en la alfombra. Del mismo modo escribí la poesía. Usé una pequeña libreta muy elegante, muy bonita, la tapa blanca con rayas negras horizontales, las páginas con renglones. Delgada, 18 hojas cosidas en el lomo. Tenía al pie de la tapa el nombre de una marca de tractores. Era de promoción de esa marca, y en la oficina de papá había una caja llena con ellas. Con su permiso, yo había tomado algunas en el pasado, pero no sé bien si con razón o sin ella me había hecho la idea de que se estaban terminando, y entonces había guardado esta última sin usar, como algo precioso e irreemplazable. El impulso de escribir poesía tan repentino e inexplicable debió de venir acompañado de una veta nihilista para hacerme sacrificar la libreta. O bien, habré pensado que valía la pena. Lo cierto es que la libreta dictó el formato de los poemas, cada uno de los cuales tenía tantos versos como renglones que tenía cada página. Y los versos tenían la medida del ancho de la libreta. Nada de lo cual obedecía a un cálculo, sino que daba naturalmente con perfecta espontaneidad. Cada poema empezaba en el primer renglón de una página y terminaba en el último. Pero todo era así. No había deliberación, casi ni siquiera pensamiento, ni elección de palabras. Escribía como un poseído, en trance, como si no fuera yo, y en efecto estaba poseído, no por la inspiración o la musa, sino por la desesperación que me dictaba sus gritos mudos. Sentía que los versos se ajustaban a mi sentimiento como si fueran ese sentimiento mismo, en toda su fuerza. No había que ir a buscarlos a ninguna parte, estaban ahí, en el acto de escribirlos. Uno tras otro, los 36 poemas salieron en una tarde, en unas horas, lo que tardó el sol en declinar unos pocos grados en una de aquellas maravillosas tardes del verano pringlense que entonces no me producían más que dolor y me estrujaban el corazón al punto de parecer que no volvería a latir nunca más. Ahora bien, ¿qué poemas eran esos? No podría decirlo. El hecho de que vinieran de un sitio tan lejano a la conciencia impidió que guardara un recuerdo. Creo que ni siquiera los releí, seguramente por una especie de vergüenza ajena aplicada a mí mismo. Mi evolución intelectual fue en todo adversa al patetismo que debía dominar en la libreta. Pero una cosa sé, y para exponerla me viene bien haber contado la historia del cuadro colgado sobre la cama. Aunque muy lector y con una curiosidad muy despierta en materia cultural, yo sabía muy poco. El deseo que había venido creciendo en mí estos últimos 2 o 3 años de irme a Buenos Aires a estudiar tenía por fundamento precisamente el horizonte que me abría la gran ciudad de asistir a las manifestaciones más novedosas del arte, la literatura, el teatro, la música, es decir, todo lo que me daban los viejos libros de la biblioteca municipal, o me daban en cuentagotas las revistas de actualidad a las que lograba echar mano. Pero lo poco que sabía me bastaba, por lo visto, para dar por buena una pintura abstracta y aleatoria, y también para saber que la poesía podía ser poesía, o se la podía llamar poesía, sin que tuviera metro, ni rima, ni saliera de un dictado automático, de un cerebro obnubilado por la angustia. El esnovismo vanguardista que me había hecho insistir para que mis padres me mandaran a Buenos Aires se materializaba en esos poemas nacidos del terror infantil de la partida. Ya debería haber aprendido que todo deseo se
se pagaba caro, sobre todo si se realizaba. Nunca más volví a escribir poesía. Mi vida quedó vaciada de poesía después de esa sesión. Fue como si haberlo hecho sin pensar, casi sin querer, hubiera sido una especie de anulación. Seguramente es por eso que no recuerdo los poemas, ni puedo imaginarme siquiera qué pude haber puesto en ellos. Mi angustia. Pero la angustia es un vacío sin palabras, es lo contrario de la expresión. Quizá no hay que buscar una razón tan apocalíptica para mi abstención posterior de una práctica en la que tuve muchas ocasiones de reincidir. Si dejé pasar esas ocasiones fue por motivos de estilo de pensamiento. Mi camino espiritual me llevó hacia formas de razonar en las que lo principal eran las transiciones, y la discontinuidad esencial de la poesía se me fue perdiendo en un horizonte cada vez más lejano. No debería lamentarlo, porque fue una elección que sigo sosteniendo. Pero algo en mí lo lamenta a pesar de todo, porque en esa discontinuidad perdida viven los ecos, y son los ecos los que nos traen la belleza y la dulzura de la vida, sus iluminaciones y exaltaciones. Se diría que esos ecos no sólo de palabras, no sentimientos, ni experiencias, ni verdaderos recuerdos, pero ¿qué tenemos sino palabras? Además, no hay recuerdos verdaderos, todos son transformaciones de los recuerdos olvidados. ¿Fue un desahogo simplemente? He oído la palabra y es la explicación que primero viene a la mente, una catarsis, la necesidad de sacar afuera lo que nos está torturando por dentro y hacerlo en un lenguaje distinto para darle forma visible, volver concreto lo informe, verlo y despedirlo. Muy verosímil, pero en mi caso no cumplió esa función, ni creo que yo haya esperado que la cumpliera. No sirvió de nada. Seguí tan angustiado como antes de hacerlo, quizás más, porque con el paso de los días el sentimiento se agudizaba. ¿O habrá sido el deseo de documentar algo que con toda la pasión que me dominaba sabía que era pasajero? ¿Quería dejar un registro? No creo. Habría elegido un formato más informativo. Además, no tenía ninguna intención de dárselo a leer a nadie, nunca, antes lo quemaba. Ni de releerlo yo mismo. Sentía oscuramente que lo que escribía era incomprensible, no evocaría nada. No necesitaba evocación alguna, ni la quería. Prefería olvidar. De modo que solo puedo decir que fue un acto gratuito. Si no sabía qué hacer conmigo mismo, a dónde meterme, a dónde huir, bien pude crearme esa tarde una especie de recreo, de manualidad que me calmara los nervios. Pero la libreta no la tiré, y no se perdió. La metí en una caja, junto con otros papeles, y ahí ha seguido hasta hoy, sin que nunca haya vuelto a abrir la caja. La conservo como un talismán secreto, o como el secreto de la poesía, secreto también para mí, o sobre todo para mí. Al menos creo que la conservo y creo que sé dónde está la caja, en el estante alto de un armario, detrás de otras cajas y bolsas de las que nos hemos olvidado el contenido. No podría dar fe de que está ahí, pero me lo dice una seguridad profunda, basada en algo distinto que el mero recuerdo. Aún en una vida como la mía, la poesía no puede desaparecer del todo. Aún envuelta en la desesperación, la esperanza de la juventud sigue viva. Es como una bomba con el detonador accionado por un reloj lentísimo, o como la explosión misma y el derrumbe del castillo, piedra por piedra, de una piedra por siglo. Capítulo 2. Ese verano pasamos unas semanas en el campo, como hacíamos todos los años. Solíamos ir también a la playa, a Monte Hermoso. Yo creí durante toda mi infancia que el nombre era una sola palabra, Monte Hermoso. O a Necochea, al primero a una casa que nos prestaban parientes, a la segunda a un hotel antiguo de grandes cuartos altos y oscuros alrededor de un patio con aljibe. Pero el campo era lo habitual. Mi padre y casi todos nuestros
numerosos tíos, eran agricultores y o ganaderos, y el verano era la estación del trabajo intenso. Si íbamos a la playa, los hombres se quedaban, en cambio en el campo la familia se mantenía completa. Se establecía una sociedad en dos niveles que se deslizaban uno sobre el otro. Las mujeres y los chicos estaban de vacaciones, disfrutando de una completa desocupación. Sus maridos y padres, mientras tanto, no tenían un minuto libre, con la inminencia siempre amenazada de la cosecha y las fatigas del destete de los terneros. Ocio y trabajo se transparentaban en las láminas ondulantes de los días del sol, haciendo sonar en rápida sucesión las notas de la más infeliz despreocupación y la más pesimista preocupación que el hombre de campo argentino exhibía como su legión de honor. Más de una vez oí decir en casa que el hábito burocrático de dar vacaciones en verano era una superstición urbana, ya que la naturaleza las exigía en invierno. Pero en el fondo encontrábamos naturales esas dualidades. Una vez decidida la fecha, hicimos algunos traslados preliminares, anticipando olvidos y necesidades de una larga estada, y de pronto ya estábamos instalados. Y no solo nosotros, sino tíos y primos, los que estaban llegando, los que habían ido antes y los que se preparaban para irse. Sofía, mi tía favorita, estuvo con nosotros todo el tiempo, con sus hijos, todos menores que yo. Mi abuela presidía la mesa. Sin que nadie impusiera horarios, en un día o dos ya se había hecho una rutina que no varió. La idea era que los niños crecieran, beneficiados por el famoso aire de campo, y mientras tanto los adultos harían sus cosas. La sociedad de mi madre y mi tía Sofía era la admiración de todos los que las conocían. No perdían ocasión de reunirse, podían pasar tardes enteras charlando. Lo compartían todo. Disfrutaban más que nadie estos veraneos en la casa de campo por la oportunidad que les daban de vivir juntas, aunque en Pringles se veían casi todos los días. Papá las miraba sonriendo. Parecían dos niñas. Se reían por todo y por nada. Se olvidaban de nosotros, lo que nos daba una extra de libertad sobre la gran libertad que de por sí tenían esas temporadas en el campo. Ellas dos no participaban de cabalgatas o baños en el arroyo o excursiones a los cerros. Con la excusa de ocuparse de las casas se quedaban gozando de su intimidad. Su diversión estaba completa con estar juntas, charlando, cosiendo, dando vueltas por el jardín. Vestidas con ropa más suelta y liviana de la que se permitían en el pueblo, se rejuvenecían. Sus hijos no habíamos heredado la afinidad. Ni yo ni mis hermanos sentíamos una amistad especial por nuestros primos, indiferencia que nos era devuelta puntualmente. En realidad, tampoco éramos muy íntimos entre hermanos. Cada banda, éramos numerosos, la familia siempre se había jactado de una tradición prolífica, era autosuficiente. Sospecho que los maridos tampoco se sentían especialmente atraídos entre sí. Mi padre, el más sociable de los hombres, hacía una excepción con su hermano Héctor, el marido de Sofía, que era médico y no nos acompañó en el campo ese verano. No es que hubiera enemistad entre ellos, sino una frialdad, una distancia, quizás incomprensión, y de todos modos no hacía obstáculo a la tendencia gregaria de la familia. Las dos amigas se llevaban bien con la suegra, mi abuela, a pesar de que, o porque, sus respectivos hábitos e inclinaciones las mantenían apartadas. Mi abuela no era ni había sido nunca una mujer de hogar. Tenía un no sé qué varonil que resultaba allí en la reunión rural frente a la intensa femineidad de mamá y mi tía Sofía. Había enviudado joven, no sin antes dar a luz a 8 hijos varones, y desde entonces había hecho una vida independiente, sin ocuparse de la casa o la familia. Hacía gala de una indolencia viril, a la vez moderna y muy antigua. Papá era su hijo mayor y se le parecía mucho. Yo era su nieto mayor, pero la cadena de parecido se había cortado, no obstante lo cual, ella me distinguía de mis muchos primos. El hermoso reloj de oro que yo estrenaba era un regalo suyo de ese mes de diciembre, cuando me había recibido de bachiller.
Pasaba todo el verano en el campo, que amaba, y veía pasar con relativa indiferencia a las familias de sus hijos. Aun siendo altiva y con pretensiones de aristocracia, parecía sentirse más a gusto con los peones y el personal de la casa que con los parientes o invitados. Una de las chicas jóvenes que hacían la limpieza y ayudaban en la cocina, Lidia, era la más cercana a ella. La hija que no tuvo, decían sus nueras a sus espaldas, aunque Lidia, que no debía de pasar de los 20 años, tenía edad para ser su nieta más que su hija. Era una chica no fea, pero tosca, de modales bruscos y voz grave. Parecía un varoncito disfrazado. La seguía siempre a mi abuela, estaba atenta a ella. Los domingos, que Lidia esperaba como su gran día, mi abuela le hacía ensillar un caballo y salían juntas a recorrer los faldeos de Peralta y Ventana. Mi abuela era buena amazona. El jockey, le decían cuando se ataviaba para cabalgar. Muy pequeñita y delgada, con briches y botas altas, solo le faltaba la chaquetilla de colores para imaginársela en un hipódromo. Y tenía realmente un pura sangre, vampiro, que solo ella montaba y hacía honor a su nombre tétrico por lo malhumorado y nervioso. Se suponía que los hombres estaban trabajando y que su trabajo exigía una atención que no podía relajarse un instante. La coordinación de las labores rurales era como la más minuciosa relojería, de día y de noche. Si por alguna razón fallaba el tractorista, había que invocar otro, lo mismo el mecánico, el hombre de la cosechadora, o correr como locos a comprar una correa que debía ser exactamente la que correspondía y no ninguna otra. Así fuera muy parecida, indistinguible a simple vista. Yo había visto en los almacenes de Pringles la sección correas colgadas como otras tantas orcas de la serenidad del cosechador, cientos de medidas diferentes. Y se estaban rompiendo siempre. Las cosechadoras eran como transatlánticos a medio armar. Daban una impresión de fragilidad, y estaban las lluvias, de puntualidad siempre impuntual. Un día eran convenientes y al siguiente lo echaban todo a perder. Como la lluvia no dependía del control del agricultor, se manipulaba frenéticamente su espera. O parían las ovejas y tenían que ir corriendo a matar peludos, los grandes tatúes carnívoros que salían de la tierra a comerse los corderos ante la estúpida indiferencia de sus madres. Se adelantaba el sorgo, se caía el girasol, los trigales secos como el cartón crujían bajo el sol implacable, la alfalfa se secaba y debían llevarse la hacienda en camiones jaulas que vistos de lejos cuando subían las cuestas cargados de vacas parecían juguetes. Las tareas delegadas del agua, como abrir y cerrar las compuertas de los tajamares o trabar y destrabar los molinos, necesitaban una severa vigilancia, a falta de la cual producían un efecto exactamente opuesto al buscado. La concentración y la inteligencia que exigían estas labores eran sobrehumanas. Y sin embargo, los hombres también parecían estar de vacaciones. No sé si sería por una dilatación particular del tiempo o porque estábamos acostumbrados. Salían a la mañana con los autos a campo traviesa y volvían a la tarde olorosos a pólvora y cargados de perdices, casi siempre con invitados del pueblo que traían sus escopetas y sus autos. Algunos venían de lejos, atraídos por la fama de las copetonas, entre ellos un gran amigo de papá que vivía en Buenos Aires y tenía un Cadillac, un modelo viejo, pero nunca visto antes en la región. Los chicos se subían a tocar con reverencia el botón que subía y bajaba los vidrios de las ventanillas. La casa era rústica, vieja, modesta. Su único lujo era el tamaño. Había crecido en sucesivas ampliaciones hasta volverse enorme. Esas ampliaciones no habían sido muy imaginativas, simplemente habían agregado cuartos iguales a los que ya había, extendiendo horizontalmente la construcción. El único cuidado que habían tomado era el de conservar la simetría, con el resultado de darle la forma de una herradura, con la estructura original en la parte corta, donde se hallaba la cocina, una gran sala que hacía de living y comedor, 2 saloncitos, a uno de los cuales lo llamaban, nunca supe por qué, el fumadero de opio, y la galería con sillones de mimbre. De ahí partían hacia atrás, a los 2 lados, 2 largas filas de dormitorios,
Debían de ser 20 en total, todos grandes, altos, despoblados, con un baño intercalado cada 4 o 5. Los pisos eran de baldosas rojo lacre, la ausencia de alfombras era total, las paredes estaban encaladas y no había un cuadro ni por casualidad. Tenían en general un aire de cuartel o de provisorio y en realidad participaba de las dos cosas. Abundaban, eso sí, las camas, 3x4 como mínimo, altas, de fierro, con colchones de lana. Las pocas mesitas de luz iban de acá para allá, con las velas o las lámparas de querosén. La promesa de electrificar era reciente. Algunos vecinos ya lo habían hecho, pero se hablaba del tema como de una operación millonaria, solo para magnates. Una tradición tácita. Quería que cuando una familia se instalaba en una de las dos alas, debía pasar por toda su estada sin pisar la otra, como gesto de cortesía, aunque todos éramos hermanos o primos. De cualquier modo, los dormitorios eran solo para dormir. Los veranos se vivían afuera, todo lo más en la galería donde las mujeres cosían o tejían y charlaban sin pausa. Los chicos jugaban enfrente, corrían entre los galpones, andaban en bicicleta, se subían a los tractores, a los carros. Un sitio privilegiado de juegos que yo había experimentado largamente en años anteriores era un cementerio de carros, autos podridos, máquinas o pedazos de máquinas que nadie podía reconstruir. Trepar al molino era una tentación permanente. Bañarse en el tanque una ardiente necesidad las tardes de sol, cuando no daba siquiera para ir hasta el arroyo. A los caballos se los montaba con permiso de los dueños, que nadie sabía con precisión quiénes eran. Una pella de grasa colgada del alero de la galería atraía a la calandria, cuyos gorjeos impetuosos en todas las claves terminaban molestando a las señoras. Los perros eran todos grandes, como si una ley de la evolución rural hubiera hecho extinguir a los que no superaran cierto umbral de tamaño. En lo que la evolución no había tenido éxito, era enseñarles que ladrar a las ruedas de los autos no servía para nada. A cierta hora de la tarde se levantaban las nubes de mosquitos. De noche, el Petromax colgado del techo lo rodeaba un circuito infernal de insectos. De vez en cuando caía en nuestras manos un tatadiós, verde, grande, elegante, lleno de articulaciones. Por fuera, la casa estaba pintada de amarillo uniforme, gastada por el tiempo. Tenía una huerta bien cuidada, al otro lado de la cual se levantaba la casita del capataz, Pereira, soltero, viejo, misántropo, pero el único que había pensado en cultivar flores. El espacio interior de la herradura era un pajonal intransitable. Lo habían dejado así adrede, para que no entrara nadie y preservar la paz de los dormitorios que daban a él. Los días de lluvia o las raras noches de frío se encendía fuego en la chimenea, lo que nos daba una agradable sensación medieval. El ritmo de la casa era fluctuante. A largas horas de silencio y soledad le seguía un alboroto y un ir y venir que no cesaba, o cesaba de pronto, y parecía que todos se habían evaporado o estaban jugando a las escondidas. Los últimos años yo venía disminuyendo mi participación en la vida comunitaria de la casa de campo y de toda vida comunitaria, absorto en la lectura y en mis ensoñaciones. Ese verano, mi práctica de la desaparición se exacerbó. Había llevado tantos libros como había podido y leía días enteros. Como sobraban cuartos, elegí para mí solo uno bien apartado. Hice girar, no sin esfuerzo, una de las camas, de modo que la ventana quedara atrás de la cabecera, así tenía luz para leer acostado todo el día. Necesitaba mucha luz para concentrarme. Supuse que se estarían olvidando de mí, pero no era así. Mamá venía a traerme la merienda a media tarde, me preguntaba qué estaba leyendo, se quedaba un rato charlando. En las comidas mi tío Carlos me daba conversación, reconociendo mi estado de casi adulto. Mi abuela interrumpía para decir «es inteligentísimo». O sin explicación, él nos va a retratar a todos, seguramente queriendo decir que yo los iba a honrar con mis éxitos futuros.
aunque nadie sabía qué clase de éxitos me esperaban. A mis espaldas decía otra cosa. Lo supe porque una vez la oí desde la cama por la ventana que le decía a Lidia mientras daban la vuelta a la casa: «Es un solitario». Lidia debía de haberle preguntado por mí. Yo sabía que la tenía intrigada. En un pequeño mueble de uno de los saloncitos del frente, el que llamaban el fumadero de opio, encontré varios libros viejos. Uno de ellos, Intentions, de Oscar Wilde. Lo llevé a mi pieza y lo leí y releí. Aunque mi inglés no era muy bueno entonces, lo entendí todo. Tan exquisitamente límpido era el estilo y tan bien se adaptaba a la mía su inteligencia, aun siendo muy superior. Fue la última vez que comprendí lo que era la pureza del pensamiento. Una sensible perturbación al silencio de mis lecturas era la que producía la taba. A última hora de la tarde, licenciados de sus ocupaciones, los peones se juntaban a jugar por plata. Lo hacían escondidas, y el sitio que habían elegido estaba contra mi cuarto. Igual que yo, habían ido a donde nadie los viera y los molestara. No me veían, ni yo a ellos. No tenían modo de oírme, porque yo estaba quieto como un muerto en la cama, con el libro en las manos, pero yo sí los oía a ellos. En la pasión del juego olvidaba toda prudencia de clandestinidad y gritaban como poseídos. Yo oía todo, no solo sus exclamaciones, sino los pasos de la carrera al lanzar, el golpe de la taba al caer. Sin quererlo, me interesaba en el juego, en las ganancias y pérdidas de cada uno, en las rachas buenas y malas, las revanchas, las ocasionales rencillas. Se jugaba limpio, quizá no por mérito de los jugadores, sino porque con la taba era difícil hacer trampa. Como las apuestas se hacían a viva voz, yo podía ir calculando, a veces seguía leyendo con ese automatismo que conocen todos los lectores. La vista sigue las líneas y la mente se ha ido a otra parte. Y me preocupaba un poco. Sabía lo duro que era el trabajo que hacían, lo poco que les pagaban, y que lo ganado en la cosecha era la base de su presupuesto de todo el año. Y podían perderlo todo en ese juego estúpido cuyo único adorno era la palabra culo. Me tranquilizaba parcialmente, pensando que no había banca. Lo que perdían unos, lo ganaban otros. No los identificaba por las voces, aunque los conocía a todos de vista y por los nombres. Pero las voces, alteradas como estaban por la excitación, se me confundían. Podría haberlos espiado por la ventana, pero no lo hice, en parte por no levantarme y dejar el libro, en parte, la parte principal, por otro motivo menos razonable todavía, aunque más comprensible. Sucedía que el más entusiasta de los jugadores, posiblemente el más hábil en el lanzamiento, el que arrastraba a los demás al juego y a seguir jugando, era un hombre que tenía una deformidad muy impresionante. Un labio, el inferior, de proporciones monstruosas, como 5 kilos de carne oscura colgándole de la cara, exagero, pero no tanto, cubierto de baba. No podría hacer una descripción exacta, porque lo vi una sola vez y aparté la vista inmediatamente, con un estremecimiento de horror y piedad. Creo que hoy haría lo mismo. No sé si eso tendría remedio entonces con una cirugía. Hoy ni una joroba, una pierna más corta que la otra, o el baile de San Vito, o ser ciego o enano. A él sí lo identificaba por la voz, porque deformaba las palabras tanto como tenía deformado el labio. Cuando me lo cruzaba afuera lo evitaba, miraba para otro lado con disimulo que a él no debía de engañarlo. Sabía que era injusto, que era un ser humano como yo exactamente, con una carga que sería nuestro deber de aliviarle, con simpatía, con atención. Pero dejaba la simpatía y la atención para más adelante, para las calendas griegas, cuando se hiciera urgente ganarme el cielo. Yo en su lugar me habría escondido, me habría ido al último rincón de las montañas, a vivir en una caverna donde nadie me viera, ni yo mismo. Habría renunciado a la humanidad para evitarle una visión dolorosa a seres sensibles como yo mismo. Pero él no lo había hecho. Al contrario,
Participaba con entusiasmo en la sociedad de los peones, era el promotor de las partidas de taba, en las que se desgañitaba con su habla gangosa y sus risas de gárgola. Debía de haber aceptado su cruz. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Era yo el que huía a los cerros, en un fantaseo al que no tardaba en darle un giro positivo, pastoral, con invenciones aprendidas de los libros. De pronto entendía el lenguaje de los pájaros y los zorros. La caverna en la que me había escondido me llevaba a las ciudades subterráneas de civilizaciones perdidas, descifraba su escritura, reconstruía su historia por los frescos en las paredes de sus templos, y en la tumba del antiguo emperador ¡culo! El grito y las risotadas que lo acompañaban me traía a la realidad, a la cruel realidad de tener un labio más grande que todo el resto de la cara, morado oscuro, colgando, porque el rebote de la ensoñación casi llegaba a hacerme sentir el labio que tenía que tocarme la boca para tranquilizarme. Devolvía mi atención a los ensayos de Oscar Wilde, leía con megáfono para no pensar, pero seguía pensando de todos modos. En mi tímida megalomanía me sentía un nuevo Gautama que salía de su palacio a descubrir el dolor y la enfermedad y la miseria. Bueno, esos fueron los 2 primeros capítulos de Margarita, un recuerdo, de César Aira. La vamos a comentar el lunes en el taller de novela breve. Gracias por escucharme y hasta la próxima.